queridísima familia de tu canal, Despierta tu conciencia con Eneida. Es para mí un enorme beneplácito el poder contar con el favor de tu atención en este día. Te traigo el tema Orígenes reptilianos del ser humano, tema controversial para los medios que nunca acabarán de aceptar la verdadera naturaleza del ser humano, que sustentaría la nueva raza del hombre sobre esta tierra. Espero te guste este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, te suscribas, me regales un like y me acompañes a revisar mi siguiente material. Te recibo con agrado, como siempre, tu amiga Eneida. En los orígenes de los reptilianos están los Kadistu, en sumerio llamados los antiguos ensambladores de vida, que son los creadores de diversas formas de vida inteligente en el cosmos. Una de las especies Kadistu son los Abgal, grandes peces, unos seres ictianos o gente pez conocida como los Nomo entre los Dogon de África. En la Tierra, los Kadistu crearon a los Namlu, inmensos seres humanos, que serían los seres humanos originales, unos hermafroditas telépatas de unos 4,5 metros de altura. En la constelación de Draco, los Kadistu habrían creado a los Kingu, los draconianos originales, que serían la cúspide de la familia reptiliana, Jina Abdul, genuinos ancestros del esplendor, y posiblemente la especie más antigua dentro de esta familia. Los draconianos Kingu habrían creado a los también draconianos Usungal, que a su vez crearon a otras 3 razas. Los Musgir, reptiles furiosos, conocidos por los caldeos como los Pazuzu, y en las posteriores representaciones escultóricas medievales como gárgolas. Los Miminu, encargados de tareas desagradables, una variante de Musgir sin cuernos, alas ni cola, conocidos por los Zulu de África como los Mantintane, torturadores, y en la actualidad como los grises. Curiosamente, en la ya mencionada tribu de los Dogon, Miminu significa hormiga, una criatura semejante a los grises, tanto en su aspecto físico como en su mentalidad de colmena. Los Hopi de Norteamérica hablan de la gente hormiga, que serían los mismos grises Miminu. 3. Los Anuna, descendientes de An, que luego serían conocidos en la Tierra como los Anunnaki. Según Parks, el primer Anuna fue Saam, conocido por los sumerios como Enki y por los acadios como Ea. Este creó a los Nungal, grandes príncipes, que Sitchin dio a conocer por su nombre acadio, y Gigi, observadores. Estos serían los Grigori, observadores vigilantes de la tradición hebrea. Debido a la gran carga de negatividad que traían los Anuna, a la llegada de estos a la tierra, los Namlu se retiraron al Angal, gran cielo, es decir, a las altas dimensiones. Pronto, los Anuna se interesaron en Mesopotamia, al detectar ahí la existencia de 25 dhiranas, enlaces al cielo o portales dimensionales. En todos esos lugares construyeron ciudades. 7 de esos dhiranas eran los más importantes, siendo el más importante de todos el de Kandigir, portal de los dioses, conocido por los caldeos como Babili, mismo significado, y finalmente como Babilonia. Los Anuna obligaron a los Nungal a desviar los ríos Tigris y Éufrates de modo que pasaran por cada una de esas 25 ciudades con sus dhiranas. Fueron un trabajo muy pesado y los Nungal terminaron rebelándose, tras lo cual hace 300.000 años, según la cronología de Sitchin, a Saam le fue encargada la creación de una nueva raza de sirvientes,
el Adamo, es decir, el humano terrestre, que contendría en su ADN la información genética de los Nungal. En el principio de los tiempos interestelares, por agrupamiento de las constelaciones en nuestro contexto de la Vía Láctea, se encuentran los genetistas Cadistu, un conjunto de seres de diversas especies inteligentes dedicados a la tarea de crear nuevas formas de vida en diferentes mundos. Sea que los Kingu, draconianos albinos de la constelación de Draco, hayan sido una de las primeras creaciones de los Cadistu en ese rincón de la galaxia, o hayan formado parte desde el principio de los primeros Cadistu en este sector, lo cierto es que pronto esta especie comienza a destacar sobre todas las demás, sobre todo tras el descubrimiento de la Shemana, oro monoatómico, una sustancia que les concede regeneración celular, longevidad y activación artificial de la Kundalini y los poderes psíquicos. Sin embargo, con esto, pierden su capacidad creadora espiritual y entran en un proceso de decadencia. Con todo, los Kingu creen que han llegado a la cumbre de la evolución y que por lo tanto tienen el derecho a gobernar la galaxia y que las demás especies deben servirles o ser destruidas. Entonces crean a los Usungal, una raza draco inferior, para librar por ellos sus guerras de la conquista imperiales. En cierto momento, los Usungal invaden la constelación de Lira, iniciándose lo que varias fuentes han denominado la Guerra de Lira y Orión. Según estas fuentes, Lira fue la cuna de los llamados humanos galácticos, la raza a la que Parks se refiere con el nombre de Imdugut. Parks dice además que fue ahí, durante la ocupación, en donde los Usungal habrían creado a los Muskir, también conocido en la antigüedad como los Pazuzu y en la Edad Media como gárgolas, y luego a los Miminu, una raza de obreros conocido en la actualidad como los seres grises. Según otras fuentes como la norteamericana Yelaila, hacia finales de la Guerra de Lira, los humanos galácticos sobrevivientes huyen especialmente a las Pléyades, pero también a sistemas como Antares, Arcturus, Procyon y Tau Ceti, en donde fundan nuevas colonias. Tras la guerra, fundan también la llamada Federación Galáctica. Se produce un largo periodo de paz, durante el cual las Amatsutun, mujeres lagarto, o las Sertianas hembras, crean en la Tierra al Namlu, el humano primordial, que es etérico y andrógino, y cuyo ADN contiene información genética de una serie de razas alienígenas. Generalmente se habla de 12 razas que bien podrían ser las razas antiguas que menciona Parks: los anfibianos Abgal, los insectanos Nim, los reptilianos Kingu blancos, los reptilianos Kingu rojos, reptilianos Kingu verdes, reptilianos Usungal, los reptilianos Sutum, los reptilianos Ama Arki, los abisianos Sukal, los felidianos Ulma, los ominianos Imdugut, los plasmáticos Ameli. En cierto momento, una extraña enfermedad empezó a atacar a los Sutun, hombres lagartos, o lancertianos machos. Estos comenzaron a volverse estériles y a morir, y un Usungal llamado An ofrece encontrar una solución para este problema, a cambio del auspicio y permisos necesarios para las investigaciones pertinentes. Es posible que este haya sido el propio An quien creó el virus que afecta a los Sutun, y más bien se dedica a crear nuevas razas de guerreros, ayudado por las Amatsutun Nimma, quien ha encontrado un patrimonio genético enriquecido de los Sutun en el planeta de la Osa Mayor. Crean en el planeta Dooku de las Pléyades una nueva variedad de Muskir y luego a una nueva raza bautizada como los Anuna. Buena parte de los Anuna se dejan corromper por los Dracos y participan activamente en la llamada Guerra de Orión,
Un grupo menor de Anuna llega hasta la Tierra, donde serán conocidos como los Anunnaki. Al llegar a la Tierra, los Nanlu abandonan la tercera densidad y se retiran al Angal, es decir, a los planos superiores. Los Anunnaki crean al Adamu, un tipo de humano inferior, que es un cóctel genético de razas como los Kingus blancos, Miminu. Los Anunnakis mezclaron genes de los homínidos terrestres, pero que, sin embargo, tiene el potencial de elevarse por encima de sus creadores, al contener también genética de los Nanlu y los Kadistu, como la Samatsutun. Esto es así porque Saam, el Anunnaki encargado de sus superiores de diseñar al Adamu con instrucciones de apagar los cordones del ADN relacionados con las emociones, con el fin de hacer del Adamu un simple obrero, similar al Miminu, recibe la misión secreta de parte de los Kadistu para evitar esto. Como dice Dave Winter, nosotros somos la vacuna contra la guerra de Orión. Todo comienza con una conspiración de An, el séptimo de los Usungal, un gran mandatario de los Usungal, raza draconiana de la segunda categoría, contra Tiamat, la reina de todos los Jina Abdul, conjunto de las razas reptilianas, para usurpar el poder femenino e implantar el patriarcado. Lo que hace An es esparcir un virus que afecta a los Sutun machos lancertianos hombre lagarto, volviéndolos estériles para justificar la creación de un ejército que proteja a las Amatsutun, hembras lancertianas o mujer lagarto. Este ejército, conocido como los Anuna, estaban compuestos por 1.500 millones de clones. Tras una serie de guerras en el cosmos, un número de 600 Anuna llegan a Uras, la Tierra, hace unos 70.000 años, una calidad de refugiados. Esta Anuna, muy degradados tecnológicamente en comparación a otras razas alienígenas, debido a dichas guerras, serían conocidos como los Anunnakis, Anunas de la tercera densidad. Los Anunnaki descendieron primero a los montes Tauro, en lo que hoy es el sur de Turquía. Desde ahí planearon la desviación de los ríos Tigris y Éufrates para instalarse posteriormente en Mesopotamia. El genetista Anunnaki Saam, Ea o Enki, había creado una raza que sería conocida como los Nungal o Igigi. Llegando a Uras, esta raza muda de piel, adquiriendo un nuevo aspecto más parecido a los Kingu, raza draconiana de primera categoría, enemigos de los Usungal y Anuna. Estos Nungal son más altos y de rasgos más refinados que los Anuna. Al ver esto, el Consejo Anunnaki llama a Saam a comparecer ante ellos para pedirle explicaciones y posteriormente deciden someter y humillar a los Nungal, ocupándolos como mano de obra para los cultivos, el desvío de los ríos y la construcción de asentamientos que enlazarán a los 25 Dharana o portales estelares descubiertos en Mesopotamia. Posteriormente, tras una rebelión de los Nungal, surgen dos proyectos para la creación de nuevos sirvientes. Anteriormente, hace 1.800 millones de años, se habían diseñado el primer Adamu o Adam, el Homo erectus. Hace 230.000 años se inicia la línea de Abel, el Homo neanderthalensis. Saam se encarga de dar inicio a la línea de Caín, el Homo sapiens. Hace 200.000 años, hace unos 45.000 años, el sapiens habría exterminado a su hermano Neandertal. Caín mató a Abel. Ahora revisaremos algunas de las características que se nos han sido transmitidas por medio del ADN reptil. Se habla de que el ser humano mantiene una mente reactiva, la cual en algunas ocasiones lleva a este a comportarse como un animal salvaje. El sistema límbico del cerebro pertenece a la evolución intrínseca de los mamíferos. Es el encargado de gestionar las emociones, artífice de la ira, el miedo, la pasión y el amor. La parte reptiliana del cerebro posee un poder atávico dentro de nuestras vidas.
que es el impulso y el lugar donde se revelan los rituales más ancestrales, el sexo, la territorialidad o necesidad de cobijo. En este punto tenemos que incidir en algo como ¿reflejan una realidad en las antiguas civilizaciones? El aspecto reptiliano de los dioses bíblicos era un secreto bien guardado y ocasionalmente solo es perceptible en algunos párrafos del Antiguo Testamento, como por ejemplo la adoración del serafín o serpiente de bronce en el incidente durante el Éxodo. Hay muchas más referencias, muchas más de ellas explícitas en distintos mitos y leyendas de todo el mundo. En el Génesis se describe a grandes rasgos los cambios fisiológicos que resultaron del castigo de Adán y Eva. Como su castigo, Eva tuvo que sufrir los intensos dolores de la maternidad, mientras que Adán tuvo que ganar su pan con el sudor de su frente. Lógicamente, esto aparecería si Eva no tenía niños, ni tampoco el sudor de Adán. Otras fuentes religiosas revelan algunos de los cambios que fueron causados por este acontecimiento trascendental de la sección de la creación del mundo. El Ágada explica que sucedió en el jardín después de que el par participara de la fruta prohibida. El primer resultado fue que Adán y Eva se volvieron desnudos. Antes sus cuerpos estaban cubiertos con una piel dura y córnea y envueltos con la nube de la gloria. Enseguida que violaron esta orden, la nube de gloria y la piel córnea cayó de ellos y se quedaron ahí desnudos y avergonzados. Está claro aquí que su desnudez tuvo que ver con perder su piel y córnea y dura y su nube de la gloria. Descripciones similares se encuentran en las viejas leyendas rabínicas, describiendo al hombre antes de la caída, y fue dicho que su piel era tan brillante como la luz del día y cubriría su cuerpo como una ropa luminosa. La desnudez, que es enfatizada tanto en los documentos antiguos, se relaciona de cierta manera con alguna clase de piel externa protectora que era luminosa y brillante. La llamada nube de la gloria, la desnudez del hombre, consistía en perder esta piel o piel córnea protectora, es decir, su aspecto reptil o divino. En adelante el hombre tendría que usar la ropa para proteger su piel mamífera vulnerable. El hombre ahora comenzaría a sudar como mamífero, una función fisiológica no intrínseca a los reptiles. Hoy hablaremos del origen reptiliano de la humanidad. Y es que hay que hablar de esto porque cuando el avatar humano, el envase humano, es decir, fue creado, se hizo con el ADN de 12 diferentes razas principales. Igual y fueron más, pero 12 fueron las principales de las que se hicieron, y para esto hay que entender que nosotros como especie humana estamos utilizando un traje biológico, pero nuestra esencia, nuestra alma, procede de diferentes estrellas. Por eso, en una familia podemos hablar de que hay sirianos, de que hay alfa centaurianos, de que hay lirianos o andromedanos, urmas, pleyadianos, todos conviviendo, y por eso hay diferentes puntos de vista en una familia y se puede ver lo que está sucediendo a nivel mundial con el pandemonium y el plan Harponazo para erradicar a la humanidad. Por eso, en una misma familia hay quienes la agreden, la atacan o quienes la ayudan. Eso depende de la evolución de cada ser humano por individual. Aquí en la Tierra. Hemos hablado en otros episodios del gran libro Urmen y de la familia cósmica, no la familia que nosotros conocemos en la Tierra, en esta tercera dimensión, en esta vida, a la que amamos y queremos porque nuestro origen es real, pero el origen real viene de las estrellas. Es importante saber esto, porque cuando se hace la relectura de registros akáshicos a una persona de dónde procede su estrella, su nombre cósmico y su misión, y lo más importante, por ejemplo, los aviares son seres muy elevados, los Urman, y sobre todo esas razas progresivas, es importante que sepan y encuentren su real misión. Por eso, mencionamos este tipo de razas no porque unas sean más importantes que las otras,
o no haya más, sino que simplemente cada quien tiene su función y cada quien tiene su propia misión. Incluso hay algunos que proceden de la constelación de Orión y que pudiera pensarse que se caracterizan por su sistema militarizado de Orión. Aún así hay razas progresivas en esas constelaciones, son vastas y extensas, hay de todo tipo, de razas cósmicas. Por ejemplo, en la estrella de Sirio, en Sirio A, Sirio B, podemos encontrar gran cantidad de seres de mundos cetáceos. Esto es una gran variedad, que el universo es infinito. Por eso tenemos que ver cada quien cuál es nuestra misión, y hoy la principal función de muchos como de Semillas Estelares es la de seguir apoyando la divulgación y los hechos que se vienen sucediendo en esta lucha por la liberación planetaria. Es mandar estos mensajes de luz y sanar a la humanidad, tal como lo estamos realizando dentro de la nave de los ángeles marianos. Así hay también muchos grupos de semillas estelares que se abocan a dar sanación en diferentes partes del mundo. Otras razas, por ejemplo los Urma, son los encargados de resguardar los discos solares, los portales que llevan hacia esos discos solares, también de acudir a sanar y a resguardar a la humanidad en diferentes frentes de batalla a donde son llamados. Con los diferentes problemas que se han presentado en el mundo, aparte del pandemonium, también con los problemas del Amazonas, con las clínicas genetistas que se han desmantelado, también los problemas que se suscitaron en Canadá y bueno, en diferentes partes del mundo. Por eso ya tenemos algunos videos anteriores en donde hablamos acerca de estos temas. Por ejemplo, en los diferentes temblores que se han suscitado en diferentes partes del mundo, un ejemplo aquí en la Ciudad de México, se les han sido requeridos a los Urma para ir a apuntalar diferentes zonas en donde ha sido necesario en forma etérica y de esta manera que no se susciten mayores problemas. Es una gran labor que se ha venido desarrollando, por ejemplo, en las batallas de Canadá, Japón, en Brasil, en Siberia, en cada uno de los lugares de las partes del globo, en Australia, Nueva Zelanda, sobre todo en eso, los Urmas van en batallas en astral y esto es real, ya que de alguna manera se manifiesta más adelante en el plano de la tercera dimensión. Por eso las semillas estelares Urma de los altos mandos militares y de contrainteligencia como MI6 británico, FBS ruso, también cumplen una función, incluso a nivel diplomático. Todos tenemos un puesto y somos importantes en esta guerra. Nadie es más, nadie es menos, así como el campesino que siembra su tierra o los que venden naranja. Todos somos importantes, pero debemos de tener conciencia de eso. Cuando fuimos creados es un tema extenso, porque los exiliados de Lira y Orión, en este caso los Anunnaki, llegaron a esta tierra por acuerdos de la Federación, fueron enclaustrados, pero no solamente ellos, sino que también otras razas reptilianas, draconianas, y aparte los reptilianos que ya estaban aquí, ellos en un momento dado reclamaron que esta tierra era parte de ellos. Estos Anunnakis podemos encontrar variedad, porque no solo se encasillan los Anunnaki como reptilianos, humanoides. Los Anunnakis son de distintas formas biológicas de vida. Hay gigantes como Marduk, que se ha analizado y se ha visto que son humanoides gigantes de 6-7 metros a nivel terrestre. Pero también hay algunos que tienen un aspecto más tipo reptiliano. Entonces hay de todo. En esto de los Anunnakis no solamente es una sola variedad, por eso hay mucho debate de cómo son los Anunnaki. Estas variedades de Anunnaki venían los que conocemos aquí como Enki o Enli o Anu, esa triada, que era de alguna manera belicosa porque ellos venían de otras guerras, pero dentro de esta casta de Anunnakis estaba Enki, que fue un gran genetista,
un gran estudioso científico, y de todos ellos sería el menos malo porque él sentía que al crear este envase humano teníamos nosotros un futuro de evolucionar y de expandirnos y de ser una raza avanzada, cosa que el Consejo Anunnaki por parte de Enlil no querían, porque cuando nos crearon ellos nos hicieron para ser una especie de sirvientes o esclavos, y el Consejo Anunnaki dictaminó que solamente deberíamos trabajar para las minas como el Homo erectus que estaba en ese tiempo, en lo que sería hoy en la parte sur de Sudáfrica, y de ahí fue que extrajeron el óvulo de la hembra y lo combinaron con el esperma Anunnaki, y después de varios intentos se dieron cuenta que la manera de crear un humano inteligente que pudiera manejar las herramientas para las minas fue implantando el óvulo en el vientre de una hembra Anunnaki. En este caso, Inanna y otras tuvo que ver, eran hembras, prestaron sus cuerpos para dar vida a estos especímenes humanos ya inteligentes. Es aquí en donde nació el primer humano, prototipo de lo que hoy llamamos nosotros como Adapa, que en la religión se menciona como Adán. Después crearon a su pareja, que vendría siendo lo que fue no Eva, sino que primero se creó a Lilith, pero salió un tanto defectuosa, digámoslo así, porque se inclinaba hacia el mal y por eso se apartaba y tenía resentimiento hacia la especie humana, sobre todo hacia Adapa. Este fue el proceso por el que fue creado el envase humano, y aquí lo importante es que al crear el envase humano, por medio de la sugerencia de Enlil y del Consejo Anunnaki, se dictaminó que se implantara en el ADN los 7 defectos de carácter, que son una serie de vicios, disturbios emocionales, que es la envidia, el orgullo, la ira, la avaricia, la lujuria, la gula, la pereza, y que son estas cuestiones que no nos dejan avanzar. Por eso fue implantado al propósito para que nosotros no pudiéramos elevarnos y siempre estuviéramos anclados a nuestras pasiones bajas. Es labor del día de hoy, del ser humano, trascender todas estas cadenas, anclas que nos pusieron, y que se vaya logrando porque el ser humano tiene la capacidad, porque el padre Enki, el genetista, implantó un código secreto oculto dentro de esas cadenas de ADN que ya mencionamos, que son diferentes hebras de diferentes razas extraterrestres. En una de estas hebras es la de los Amlu, los primeros humanos que cuidaban la tierra, directos de la fuente, y que sobre todo, es clave porque es el que expande la luz y nos permite a nosotros hacer viajes astrales, todo lo que un ser de alta vibración espiritual de grandes regiones, más allá de la 9ª dimensión, nos permite hacer. Pero esto lo hizo Enki perfectamente oculto porque no tenía permiso de hacerlo, pero sabía que llegado el momento iba a explotar, y ahora este es el momento cuando la Tierra está pasando por el sol central de Alción y cuando toda la conciencia humana se está elevando y que estamos viendo y estamos luchando, quitando las restricciones, y que vemos que las personas en su conciencia están despertando, luchando por quitar todo lo que está dañando al planeta, y vemos como las personas ya saben que estamos en una cárcel planetaria, por decirlo de una manera, y que empiezan a despertar, empiezan a salir de sus cubiles y comienzan a ver esa gran explosión de conciencia. Ya sabemos que no estamos solos en el universo y que los hermanos estelares estamos unidos, y que esos 7 defectos de carácter, esos 7 demonios, debemos liberarnos de ellos, así como también los elementos agua, tierra, fuego, aire. Tenemos nosotros el control de ellos. El ser humano debe expandir su conciencia en luz para trascender todo esto, y todo esto que estamos viviendo hoy no nos detendrá en nuestro camino evolutivo, pero claro, ellos no pueden intervenir, como se ha dicho muchas veces, no pueden hacernos la tarea. Nosotros venimos a trascender y a elevar a la humanidad
Cada quien debe de trabajar internamente en forma individual sin hacerles la tarea a los demás. Es un proceso. Por eso estamos aquí las diferentes razas estelares, como los Urma, como los Pleyadianos, los Taigetianos, los Arturianos, Telosianos, Humitas, Alfa Centauris, todas esas razas, Liranos, razas progresivas que están ayudando a la liberación planetaria, porque este es el epicentro de las guerras de Orión, como lo mencionamos en videos anteriores. Cuando los Anunnakis fueron exiliados, encarcelados aquí en la Tierra, hicieron su labor social de crear el envase humano, se hicieron las celdas etéricas de los cinturones Van Allen. No es que quedáramos encerrados aquí con ellos, sino que nosotros somos un proyecto, una creación de ellos, pero hoy ese tiempo terminó. Salimos de esa cárcel. Lo que pasa es que los Anunnaki y otras razas regresivas como reptilianos no quieren que nosotros trascendamos, sino que sigamos venerándolos en religiones, en ciencias, en religiones, en teorías, ciencias falsas, dogmas. Por eso nosotros debemos de trascender todo eso para derrumbar esa Matrix. Por eso es que el origen reptiliano del ser humano está implantado en el cerebro reactivo que funciona a base de impulsos sin tener un análisis, y debemos cuidar siempre tener ese estado espiritual como un decodificador del cerebro humano, porque ahí está implantado, y dejaron activo esa hebra reptiliana para que nosotros funcionáramos en la medida de su conveniencia de ellos. Ahora se ha deliberado en el Consejo Urma, en combinación con otros consejos de Andrómeda, de Alcione, de Arturus, de Sirius, han expuesto su deseo de que la humanidad salga adelante y se libere. Las razas reptilianas de Orión no lo quieren hacer porque eso no les conviene. Ahora, las razas regresivas quieren seguir manteniendo esclavizado al humano. Es hora de que nosotros podamos activar ese código de luz. ¿Cómo lo podemos activar? Mediante el conocimiento gnóstico que nos han venido a dejar diferentes maestros como Krishna, Buda, Jesús, tantos y tantos avatares, maestros Saint Germain, que nos han venido a dar ese conocimiento para que nosotros lo expandamos. Por eso, ese origen reptiliano se está acabando, se está evaporando y se está dando salida al verdadero origen del ser humano, que es el origen del Nam-Lu, el origen de luz de las razas cósmicas benevolentes, ese origen cósmico de las razas de Lira. Amigos, hasta aquí con este material. Espero te haya gustado este tema, lo puedas compartir con los tuyos en tus redes sociales, me regales un like, actives la campanita de notificaciones y me acompañes a revisar mi siguiente video. Te mando un gran abrazo de luz, sanador y protector para ti y los tuyos. Nos vemos hasta la próxima. Se despide de ti, como siempre, tu amiga Eneida. Bye.